Este es un ciclo que lo organizamos dentro del marco de CELAC Joven, que es un espacio que busca promover la participación de jóvenes en América Latina y el Caribe, en todo lo que son debates vinculados con el desarrollo humanitario, la seguridad internacional, la protección de civiles y los desafíos emergentes en materia de nueva tecnología. Desde CELAC Joven nos interesa generar espacios de formación, diálogo e intercambio regional que permita acercar estas discusiones a nuestras realidades, preocupaciones y contexto político. En particular, creemos que los debates sobre inteligencia artificial, drones y tecnologías militares emergentes no son discusiones exclusivamente del futuro ni únicamente para los grandes centros de poder, sino que también tienen implicancias directas y concretas para América Latina y el Caribe, y por eso nos resulta fundamental abordarlas desde una mirada regional. Dentro de esta primera sesión, tenemos el honor de contar con dos expositores con trayectorias muy relevantes, como son la doctora María Vanina Martínez, que es científica titular del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Vanina nos va a ayudar un poquito a comprender algunos de los aspectos más técnicos y fundamentales sobre cómo funciona la inteligencia artificial, cuáles son los principales desafíos asociados a estos modelos y por qué estas limitaciones em, pueden volverse especialmente delicadas cuando se trasladan en el ámbito militar. Por otro lado, también nos acompaña Camilo Serna, que es director de la campaña colombiana contra minas y delegado de CELAC ante el comité directivo de la campaña de Stop Killer Robot, quien nos va a introducir un poco en las discusiones internacionales sobre sistemas de armas autónomas, el lugar que ocupan los drones y otras tecnologías emergentes en contextos de seguridad y defensa, y los posibles escenarios para América Latina, tanto en relación con los estados como con actores no estatales. Hacia el final vamos a abrir un espacio para intercambio y para preguntas, así que los invitamos a dejar las preguntas en el chat a medida que vayan surgiendo. Así que bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Vanina. Gracias por acompañarnos, Vanina. No, muchas gracias a ustedes, a CELAC Joven. La verdad que estoy muy contenta de poder participar y poder, bueno, charlar un rato con ustedes. Denme un segundito que estoy tratando de compartir. Y... Esperen que muevo esto. Bien, ahí se ve en modo completo. Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, un poco como les dijo Rocío, yo les voy a intentar dar una mirada un poco técnica sobre cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial. Mi background es computación, yo soy investigadora en inteligencia artificial, trabajo en la construcción, en el diseño, en el modelamiento de este tipo de sistemas y desde hace muchos años eh, bueno, siento que como investigadora tengo la obligación también de poder de participar en estos espacios y de poder dar mis opiniones desde un punto de vista técnico, ¿no? Porque a veces uno puede pensar ideas sobre cómo avanzar en estos terrenos de discusión y muchas veces sin tener argumentos sólidos técnicos, esas conversaciones se pueden trivializar o podemos llegar a conclusiones que no son realmente factibles en la práctica, ¿sí? Entonces, nosotros, bueno, un poco lo que les voy a contar es a partir de discusiones y de trabajos que he hecho con otros colegas en Argentina, Ricardo Rodríguez de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Luciana Micha del CEPI y CETCO de la UBA también, Pablo Farías de UNDEF y también de ICETCO de la UBA, con los que hemos trabajado durante varios años y discutido desde distintas perspectivas, desde lo técnico, de lo social, desde lo militar, con diferentes experiencias propias en los distintos campos, para tratar de allanar un poco las discusiones en estos temas. A mí siempre me gusta empezar hablando de qué es la inteligencia artificial y no voy a dar una definición porque no existe una definición exacta. Es más bien una idea de lo que creemos que debería ser la inteligencia artificial y hay distintas miradas, ya sea si lo miramos desde un punto de vista de construir la inteligencia artificial, desde el punto de vista ingenieril,
de pensarla desde un punto de vista filosófico o de modelarla desde un punto, desde la informática o de la matemática, ¿sí? Pero lo que sí es importante es que cualquiera de esas definiciones que nosotros tomemos de la inteligencia artificial, lo que es en realidad es un facilitador, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, son eh, sistemas de software o combinación de software y de hardware que lo que le permite es a otro tipo de sistemas más grandes, digamos, compuestos, funcionar en el mundo, ya sea virtual o físico, ¿sí? Por eso por ahí a veces vamos a hablar de embodied AI o disembodied AI, ¿no? Si implica que hay un robot físico, una maquinaria física que está haciendo cosas en el mundo real o si es algo en el mundo virtual, simplemente cibernético, ¿no? ¿Y qué le da a estas cosas? Les da la posibilidad de ser autónomos, básicamente, ¿sí? Es decir, que les da la capacidad de funcionar sin intervención de humana o poder funcionar sin intervención humana o con cierto grado de intervención humana, ¿sí? Y hay dos características principales que caracterizan desde un punto de vista ideal y teórico a la inteligencia artificial. Por un lado es que tienen que ser capaces, o estos sistemas son capaces de aprender a partir del entorno en el que se mueven, ¿sí? Y digo teórico porque ahora después vamos a ver qué inteligencia artificial tenemos y qué concepto, qué conceptualización de aprendizaje realmente tenemos implementada en este momento, ¿no? Y por otro lado, la otra capacidad que tienen estos sistemas es la de adaptarse y razonar, ¿sí? Con esas cosas que aprendieron con las situaciones que se le van presentando, eh, adaptarse al mundo en el que están funcionando, adaptarse a cambios, a situaciones que no han visto previamente durante el aprendizaje, ¿sí? Y a las cuales deberían poder reaccionar de una manera esperada. No voy a usar términos correctos porque hay veces que no sabemos, no hay una manera de determinar qué es, cuál es la acción correcta, ¿sí? Pero sí lo que uno esperaría eh, como humano que estuviera, por ejemplo, trabajando con ese sistema de inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, entonces la IA como facilitador, ¿dónde la encontramos? En un montón de lados, ¿sí? En donde podamos imaginarnos, ahí tenemos la IA facilitándonos, dándole autonomía, algún grado de autonomía a un sistema, ya sea físico o virtual, para hacer algo que nosotros o bien no podemos hacer o el sistema lo puede hacer de manera más eficiente, ¿sí? Y esto atraviesa absolutamente todos los dominios de aplicación que nosotros nos podamos imaginar en este momento y cada vez más, ¿no? Em, bueno, eso sería, digamos, una definición de un punto de vista más bien teórico de qué se imaginó la gente que trabaja en inteligencia artificial, ya sea desde un punto de vista de investigación o filosófico, cuando decide qué tipo de sistemas computacionales van a crear, ¿no? ¿Qué inteligencia artificial tenemos? Bueno, existen muchos tipos de inteligencia artificial, ¿sí? Y eso está para otra clase, que si quieren yo se las doy. Pero, digamos, el tipo que eh, la mayoría de los seres humanos que hoy tienen acceso a la inteligencia artificial interactúan, es algo que nosotros llamamos machine learning, ¿sí? O aprendizaje automático, o aprendizaje de máquina, ¿sí? Algunos tipos de este tipo de inteligencia artificial son las redes neuronales, pueden haber escuchado algo como transformers, grandes modelos de lenguajes, modelos multimodales o grandes modelos visuales también, que es como la generalización de los modelos de lenguajes, etcétera, ¿sí? Hay un montón de esos tipos. Eh, ¿Y cuál es la característica principal? ¿Sí? Dijimos, bueno, una de las capacidades que tienen que tener estos sistemas es la de aprender. Bueno, estos sistemas de Machine Learning, que yo a partir de ahora las voy a llamar basados en datos, lo que hacen es eso, es aprender justamente patrones estadísticos, abstraer patrones estadísticos a partir de un conjunto de datos históricos, ¿sí? ¿Qué quiere decir conjunto de datos históricos? Bueno, un conjunto de datos que existen de manera digital, que provienen ya sean creados por los seres humanos o que se registran automáticamente a partir de acciones que seres humanos o otros sistemas
hacen, ¿no? Y quedan esos registros, ¿sí? Entonces, en general se necesita una gran cantidad de datos, ¿sí? Por eso hablamos de grandes modelos de lenguajes, una gran cantidad, mucho, 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 para poder aprender estos patrones que aparecen de una manera implícita en los datos y que tienen que ser estadísticamente significativos, o sea, no son que aparecen una vez o dos veces en los datos, y son patrones que se repiten realmente y uno puede, desde un punto de vista estadístico, decir, bueno, esto tiene una significancia, ¿sí? Y es algo, es un tipo de información o de conocimiento que nosotros podemos extraer a partir de los datos, ¿sí? ¿Qué se hace a partir de eso? Bueno, con esos patrones que se extraen, eh, mm, técnicamente hablando, lo que se hace es, se encuentra una función matemática, ¿no? Que se corresponde con esos patrones, y a partir de ese momento queda un modelo entrenado que nosotros ahora lo podemos usar para presentarle nuevas situaciones, o sea, nuevos valores de datos, y que nos diga, por ejemplo, que nos clasifique y nos diga, por ejemplo, si nos cuente la cantidad de caras que aparecen en una foto, ¿sí? O si el precio de algún tipo de producto va a subir o bajar en los próximos meses, ¿sí? Hay distintos tipos de problemas que se pueden resolver, se puede ser de clasificación, de predicción o también para generar contenido como, es como usamos básicamente en este momento los grandes modelos de lenguaje, ¿sí? Entonces, a partir de estos datos que pueden ser más o menos crudos. ¿Qué quiero decir cuando digo crudos? Puede ser directamente texto o información que se recolecta de Internet, o pueden venir de bases de datos, cosas que están más, digamos, diseñadas previamente por humanos para cumplir cierto propósito digital, ¿sí? Em, lo que buscan entonces es, a partir de los datos, inferir, ¿sí? Patrones de comportamiento que nos sirvan para resolver un problema supuestamente de la misma manera que lo harían los seres humanos que registraron esos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué aprenden los grandes modelos de lenguaje? Aprenden a escribir como la mayoría de los, o pues la mayoría, digamos, diría el, el escritor promedio de Internet escribe, ¿sí? Eso es básicamente lo que están tratando de entender, ¿sí? Si bien los grandes modelos de lenguaje la tarea específica es predecir cuál es la próxima palabra o el próximo grupo de palabras, en realidad la función que están tratando de aprender es, bueno, cómo se escribe, ¿sí? En lenguaje natural. Eh, Hay, como les vengo nombrando, distintos tipos de modelos, ¿sí? Tenemos modelos discriminativos y modelos generativos. Si ustedes han sabido algo sobre inteligencia artificial previo a los modelos de lenguajes, ¿sí? Las, las, los modelos, las propuestas que existen en la literatura tienen que ver más con tareas de clasificación, ¿sí? De discriminar entre distintos tipos de datos, ¿sí? El típico ejemplo que vemos es de discriminar, por ejemplo, animales en una foto, ¿sí? Entonces, si miran en el lado izquierdo, lo que va a hacer este modelo es tomar los ejemplos que tiene de gatos y perros, ponerlos en un espacio vectorial, ¿sí? Un espacio matemático, y tratar de encontrar, básicamente aprender quiere decir encontrar esta línea naranjita que divide los dos grupos de ejemplos que tenemos, ¿sí? Entonces, los modelos discriminativos sirven para ese tipo de clasificación o predicción, donde yo después de entrenarlo le doy una nueva foto y me dice, es un perro, es un gato. Los modelos generativos, ¿sí? Que corresponden más por ejemplo, a los grandes modelos de lenguajes, lo que hacen es definir más allá de identificar la línea divisoria entre las clases, intentan como delimitar toda esta área que vendría a ser como caracterizar qué es un perro, digo, esto tómenlo muchas comillas, ¿no? De qué es un perro, digamos, qué es un perro en términos matemáticos y qué es un gato
Entonces, no solamente nos sirven los modelos para clasificar, sino que ante una pregunta o una entrada, incluso podrían crear, ¿sí? Ejemplos similares a los que les dimos, dependiendo que caigan del lado del perro o dependiendo que caigan del lado del gato. Por supuesto, esto lo estoy diciendo de una manera muy rápida y a muy alto nivel, pero como para que tengan una idea cómo funcionan y entiendan los desafíos, ¿sí? Esto lo voy a dejar porque no lo vamos a, no me va a alcanzar el tiempo, sino Camilo se va a quedar sin espacio. Bueno, entonces, si lo pensamos desde un punto de vista del uso de la inteligencia artificial en el dominio militar, bueno, hay un montón de lugares donde podríamos usar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque justamente la inteligencia artificial es un facilitador prácticamente de cualquier sistema digital, ¿sí? Entonces, podemos pensar en sistemas aéreos no tripulados, armas autónomas. Podemos pensar en el uso de inteligencia artificial para la defensa cibernética, digamos, en el ámbito virtual. Sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, que también son más que nada virtuales y se usan para la toma de decisiones. Para mando, control, toma de decisiones, evaluación de datos. Sistemas defensivos, aplicaciones también que tienen que ver con logística, soporte, entrenamiento, ¿sí? Incluso hay mucho trabajo usado para análisis de información y operaciones que tienen que ver más con una cuestión psicológica, por ejemplo, en generación y detección de propagandas, monitoreo de redes sociales, y con un poco de inteligencia en ese sentido. Entonces, la aplicación de la inteligencia artificial en el dominio militar es completamente transversal, ¿sí? Y cada una de estos dominios particulares dentro del ámbito militar nos genera distintas cuestiones. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial para el uso militar, nunca podemos hablar de riesgos y recomendaciones en general. Siempre tenemos que pensar para qué se va a aplicar, en qué situación se va a aplicar, y entonces en cada una de esas situaciones tenemos que pensar, interpretar las, las limitaciones de la inteligencia artificial, qué tipo de impacto puede tener para eso. Parte del trabajo que nosotros hicimos con Ricardo, Luciana y Pablo fue también pensar eso en distintos ámbitos militares y en distintas funciones del ámbito militar. Eh, Después en las referencias les dejo el libro que escribimos con Pablo y Ricardo y Luciana, pero también para que miren esto que yo participé en el reporte de el uso de inteligencia artificial responsable en el dominio militar, un poco tratando de identificar los riesgos y las oportunidades para la gobernanza en este sentido. Entonces, bueno, cuando pensamos la inteligencia artificial en este ámbito, surgen cuestiones éticas, ¿no? De decir, bueno, cuándo y cómo es necesario, cuándo es legal, cuándo es adecuado implementar, perdón, legal ahí se me fue, desde mi punto de vista, cómo es necesario, cuándo es adecuado implementar un sistema de inteligencia artificial. En en estas funciones, digamos, dentro del dominio militar, cuáles de ellas tienen un impacto directamente sobre los seres humanos desde un punto de vista de tomar decisiones de vida o muerte y dónde marcamos el límite para permitir que estos sistemas tomen las decisiones, ¿sí? Después también hay cuestiones legales que tienen que ver con cómo aseguramos que cualquiera de estos sistemas eh, realmente cumplan las leyes que ya existen, ¿no? Y qué herramientas necesitamos diseñar para poder evaluar efectivamente esas leyes en el nuevo contexto cuando tenemos, por ejemplo, armas inteligentes, ¿sí? Em, ¿Qué hacemos para detener otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el mal uso de la tecnología, la proliferación en el mercado negro, el uso por terrorista, el uso criminales, etcétera, ¿sí? Una cuestión básica que tenemos que tener, cuando pensamos eh, en cómo podemos evaluar el uso de la inteligencia artificial
en este tipo de sistemas tiene que ver con el control que un humano pueda tener sobre esas herramientas, ¿sí? Em, Dado que el uso de inteligencia artificial puede implicar delegar la toma de decisiones, bueno, ¿cómo nos podemos asegurar qué tipo de herramientas, tanto legales como técnicas, tenemos para asegurar el debido control de los seres humanos, ¿sí? Sobre esas herramientas? No es lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos el tipo de control o lo que significa el control, no es lo mismo cuando hablamos de drones de vigilancia versus cuando hablamos de armas autónomas o sistemas de inteligencia que, por ejemplo, se usan oficinas adentro para la identificación de targets, ¿sí? Cambia y tenemos que tener en cuenta también desde un punto de vista legal y técnico esos cambios dependiendo siempre del funcionamiento y el contexto del uso de la inteligencia artificial. Pero desde un punto de vista técnico, independientemente del significado que le demos a control humano significativo, ¿sí? Hay tres cuestiones que son eh, básicas para poder evaluar un sistema de inteligencia artificial en términos de control, ¿sí? Que tienen que ver con el grado de interpretabilidad, o sea, del modelo matemático que tenemos por debajo de esos sistemas, si se puede entender qué es lo que el sistema va a hacer, si se puede comprender el modelo, ¿sí? Si se puede comprender independientemente del modelo, o sea que yo no necesito ser un experto en inteligencia artificial, pero puedo entender que cuando entra algo va a salir tal cosa, o cuando no entra tal cosa no va a salir tal otra. Y esto está también vinculado con la previsibilidad, ¿sí? De que un usuario pueda prever de manera exitosa cómo se va a comportar el sistema, ¿sí? Si nosotros no tenemos las herramientas para medir eh, explícitamente este tipo de propiedades en un sistema de inteligencia artificial, difícil va a ser que nosotros podamos hablar de cuánto se puede controlar, cuánto puede un humano controlar ese sistema. Entonces, ¿qué necesitamos para poder tener garantías en el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial? Y esto aplica a todos los sistemas, ¿sí? A todos los dominios, pero cuando lo pensamos particularmente en el dominio militar es mucho más crítico por las implicaciones que pueden tener dependiendo de la función en la que usamos la inteligencia artificial. Robustez de funcionamiento, es decir, tenemos que poder tener garantías técnicas de que el sistema hace exactamente lo que se espera de él, ¿sí? Y esas garantías técnicas tienen que ser probables, ¿sí? Tienen que ser, no puede ser, suponemos que hace esto con un 25%. Un 25%, ¿sí? Una estimación probabilística de esto no es siempre lo más adecuado, ¿sí? Otra cosa importante es, bueno, tenemos que ver el grado de vulnerabilidad que estos sistemas pueden tener, ¿sí? Esto está ligado a la ciberseguridad. ¿Qué garantías, también medibles y probables, tenemos de que el sistema no va a ser vulnerado, no va a ser hackeado, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué herramientas desarrollamos para verificar y validar el sistema? ¿Sí? Y esto tiene que incluir qué pasa cuando este sistema se pone a trabajar junto con humanos y en un entorno real, no en un entorno de laboratorio, ¿sí? Em, los desafíos que aparecen acá, justamente por el tipo de inteligencia artificial que tenemos, ¿sí? Más allá del dilema ético de si le permitimos a una inteligencia artificial tomar decisiones, cierto tipo de decisiones o no, si lo pensamos exclusivamente desde un punto de vista técnico, ¿sí? Sabemos, está demostrado, que los sistemas basados en datos pueden contener sesgos que vienen codificados en los datos y que cuanto más complejo es el modelo, mucho más difícil es de poder sacarlos o darse cuenta de que existen. Los grandes modelos de lenguajes y las inteligencias artificiales generativas tienen otros fenómenos que son, por ejemplo, las alucinaciones, ¿sí? De que básicamente inventan cosas, ¿sí? Que eso no es un error, es por cómo funcionan, es así, es para lo que están diseñados, ¿sí? ¿Cuál es uno de los problemas más grandes que va en contra de todo el posible control que podemos pensar? Es
que son cajas cerradas, ¿sí? No, estos modelos en general no podemos comprendernos, no podemos interpretarlos, no nos explican cómo funcionan, no están diseñados para explicar ni para que los podamos entender, ¿sí? A veces se encuentran correlaciones, ¿sí? Que no necesariamente explican patrones causales y nosotros podemos llegar a interpretarlos como que hay ahí una relación causal y en realidad es simplemente que son dos variables que simplemente están justas porque sí, ¿no? Pero si eso se usa para tomar decisiones puede traer problemas. Tiene un comportamiento probabilístico, eso también es un problema porque la probabilidad funciona en función de muestras, no de individuos particulares, ¿sí? Y en general es imposible chequear que estos sistemas funcionen bien, tratar de corregir o de curar los datos con los que se entrenan, porque la cantidad de datos con las que se manejan es realmente imposible para hacerlo de manera manual, un humana, ¿sí? Y todos los problemas que aparecen en ciberseguridad, de que puedan vulnerarse, realmente se cobran una dimensión mucho más grande cuando tenemos sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Y esperen que voy a a ver acá, así no me paso tanto. Entonces, ¿es posible realmente poder evaluar estos sistemas y garantizar que funcionan de la manera que esperamos? Mi respuesta hoy y probablemente en muchos años más es no. ¿Sí? Nos falta mucho trabajo y en particular este tipo de modelos que usamos basados en datos, el propio diseño de los modelos hace que tengan una limitación muy grande para poder dar garantías de su uso, ¿sí? Les dejo una charla de un investigador, un colega chileno, que es bastante nuevita desde hace un mes, donde él habla de los sistemas de Machine Learning y en particular los errores que estos sistemas cometen. Y una de las cosas muy interesantes que él dice y que me parece que es importante para esta discusión es que estos sistemas cometen errores que no son errores que los humanos cometeríamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que estos sistemas en principio no pueden capturar a partir de grandes cantidades de datos, que es el sentido común. Y si uno analiza los errores que los sistemas de Machine Learning o los grandes modelos de lenguajes cometen, uno diría, ese es un error muy estúpido. Un ser humano no cometería ese error. Sí, entonces cuando pensamos en la problemática que puede tener el uso de sistemas de inteligencia artificial en un dominio como puede ser el militar, no tenemos que pensar en cosas terribles que se podrían dar por condiciones estrambóticas. No, tenemos que pensar en errores que son para los seres humanos realmente tontos, ¿sí? O que nosotros tenemos otras herramientas cognitivas para resolverlos que no están y no van a estar nunca en estos modelos, porque ese tipo de conocimiento no está registrado en los datos con los que se entrenan los modelos, ¿sí? Entonces son cosas que nunca se van a poder resolver y son los que realmente los problemas que nos van a traer grandes problemas cuando ese sistema salga al mundo real, ¿sí? A identificar caras, a, a hacer vigilancia, incluso a tomar decisiones en función de los datos con los que se cuenta para hacer, digamos, otro trabajo que quizás no es operacional en el campo. Y con esto voy a dejar acá, porque si no, yo puedo estar hablando todo el día. Lo que quiero decir para terminar es que em, tenemos que esto de decir de que en principio pareciera que no fuera posible tener garantías técnicas sobre los sistemas de inteligencia artificial para dominios de riesgo, eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando en eso. Y no quiere decir que la inteligencia artificial no pueda usarse en un montón de funciones dentro del ámbito militar, ¿sí? Lo que sí quiere decir es que para situaciones y condiciones donde se nos juegan
cuestiones éticas y legales, entonces ahí, más allá de los trabajos individuales y de investigación y de todo lo que uno pueda aportar, esto no es una cuestión de buena voluntad y no alcanza con tener códigos de ética en las compañías que diseñan, por ejemplo, estos sistemas comerciales, sino que lo que se necesita en realidad es un instrumento vinculante que pueda efectivamente asegurar el control y la responsabilidad en el uso y nos obligue también a desarrollar las herramientas y los métodos que necesitamos para poder chequear, controlar y prohibir los usos de la inteligencia artificial que no sean adecuados. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Vanina. Gracias. Muy clara tu intervención. La verdad que, bueno, me parece que nos deja una muy buena base para entender la inteligencia artificial. Como decías, como una tecnología transversal que puede dar autonomía a un sistema. Y que, bueno, no podemos dejar tampoco de hablar de los riesgos de la inteligencia artificial en general, y en particular en cada contexto dentro del ámbito militar. Y bueno, la intervención de Vanina nos abre ciertas preguntas éticas, ciertas preguntas legales, como ella mencionó, digamos, cuándo utilizar la inteligencia artificial, qué impactos tiene sobre las personas, dónde ponemos los límites. Y con esta base vamos a pasar entonces ahora hacia Camilo, para pensar cómo se regulan estos usos, cuáles son los riesgos en términos humanitarios y particularmente en nuestra región. Camilo, te damos la palabra. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Vanina, por esa introducción tan amplia. Em, yo voy a hacer un contexto de lo que está sucediendo a nivel internacional con el tema y luego me voy a centrar un poco más sobre la problemática que tenemos actualmente con el uso de drones armados en nuestra región. Nosotros este año, si mal no estoy, cumplimos 14 años de estar trabajando el tema de una posible regulación de las armas autónomas letales. Claro, hace 14 años incluso el desarrollo público como está en este momento de la inteligencia artificial no era tan avanzado y estos temas de poder pensar en un aparato que autónomamente tomara las decisiones de vida o muerte todavía estaba bastante lejano en el imaginario de las personas del común. Claro, muchos científicos en ese momento, vivía por ejemplo Stephen Hopkins, hicieron un llamado a regular y prohibir muchos elementos de este tipo de armas. En ese momento, insisto, pues los países, sobre todo de Latinoamérica, veían esto tan lejano que sencillamente dejaron pasar el tiempo y las discusiones para ponerse realmente a tono hace apenas, yo diría que unos 5 o 6 años, cuando vieron que la situación era real, que había países como Estados Unidos, como Rusia, como Israel, que estaban desarrollando este tipo de tecnologías y que en esas reuniones que se estaban llevando a cabo en Ginebra para discutir posibles regulaciones, prohibiciones de estas armas, estaban haciendo tiempo. Y llegamos al día de hoy y todavía están haciendo tiempo. Si bien estamos a puertas de un posible acuerdo este año, en noviembre, en las reuniones finales de este grupo de países que se llama el grupo, la Convención sobre ciertas armas convencionales, que es donde se discuten el desarrollo de nuevas armas y sus implicaciones frente al derecho internacional humanitario. Este año, en noviembre, se tiene la posibilidad de llegar a un posible acuerdo o a un mandato para negociación. Ya hay un texto bastante avanzado que ha ido construyendo este grupo, sobre todo con el apoyo muy fuerte de los países de nuestra región, para que se le dé un mandato a este mismo grupo de países para que pueda construir un posible instrumento jurídicamente vinculante
que lleve a prohibiciones y regulaciones de este tipo de armas, sobre todo, como dice Vanina, en revisando temas como predictibilidad, temas como selección, que todavía están muy en la nebulosa en las discusiones internacionales. Y ahora todo esto nos llega a la problemática de lo que tenemos actualmente. Entonces, como decía, hace más o menos 14 años que inicia este proceso, pues lo que inclusive, y esto no es un chiste, la gente se imaginaba era Terminator. Entonces vamos a tener Terminator andando por las calles pues tratando de exterminar a los humanos, y muchos se reían, e inclusive en las discusiones que se llevaban a cabo internacionales, eso era lo que se ponía en las carátulas de los pósters anunciando este tipo de eventos. Y el problema que tenemos actualmente, y aquí ya voy a empezar a compartir mi presentación, permítanme un momento. Mm, ah, bueno, creo que ya un momento que no la encuentro acá en el pantallas. Ya, listo. Entonces, Mientras Camilo encuentra la presentación, eh, quería recordarles que pueden ir dejando en el chat todas las preguntas que quieran hacerle a ambos para poder intercambiar después al final. listo. No sé si la están viendo. Sí, perfecto. Como nuestros países y sobre todo nuestra diplomacia a nivel internacional funciona bastante lento, algunas veces por desconocimiento, otras veces por interés. Insisto, los países que estaban desarrollando la tecnología de armas autónomas estaban haciéndolo lento con todo el propósito del caso para que su tecnología pudiese desarrollarse y pudiesen utilizar este tipo de armas sin ningún problema. Pero nuestros países que siempre veían esto tan lejano empezaron hace unos pocos años, yo también diría que hace unos 4 o 5 años, a darse cuenta que habían sido sobrepasados en un aspecto que ellos no tenían claro, y era el uso de drones armados por parte de grupos armados o grupos criminales, dependiendo del país o la región donde estemos hablando. Si bien los drones armados no son en sí armas autónomas letales, como lo había dicho anteriormente, y podría decirse que cualquier acción que se vaya a plantear frente a este tipo de artefactos en las discusiones que se van a llevar a cabo en noviembre en la CCW no los tocaría como tal, vamos a ver cómo se conecta lo uno con lo otro. Los vehículos aéreos no tripulados o UAV o UAS, ¿cierto? Son, como casi ya todos y todas lo conocemos, unos drones normalmente fabricados para, en este caso, para fotografía, para temas de reconocimiento agrícola o soporte en temas petroleros e inclusive para poder transportar artículos a zonas lejanas. Sin embargo, la adaptación que le están haciendo, y por eso vamos a hablar de los drones armados específicamente, es que son este tipo de aparatos modificados para transportar explosivos. No estamos hablando, y aquí me voy a referir a que en Latinoamérica no estamos hablando de los mismos drones armados que se están utilizando en conflictos como Ucrania en este momento, que son drones que son fabricados con las características directas para ser drones armados. No, aquí en Latinoamérica estamos hablando de drones adaptados, que es un tema importante. ¿Qué permite este tipo de artefactos? Tener ataques de precisión que en muchos casos no se tenían con las armas que
los grupos criminales estaban manejando, sobre todo en América Latina. Nosotros tenemos grupos criminales aquí en América Latina que normalmente manejan armas cortas, pequeñas y ligeras. No estamos hablando de grupos armados como existen en el Medio Oriente que sí manejan armas de un tipo de inclusive mayor precisión o mayor alcance como son misiles o cohetes adaptados. Estos drones sirven o les han servido a estos grupos como apoyo táctico militar o criminal. En la región, el fenómeno se ha expandido principalmente por un tema fundamental importante y es que reducen los costos en los ataques que estos grupos estaban desarrollando. Por dos aspectos. Hay un acceso muy fácil a drones comerciales como los que estaba hablando, que son drones que si bien no son económicos frente a un tema de armas, de consecución de armas mucho más sofisticadas, inclusive comparadas con fuerzas aéreas, entre comillas, pues esto es ridículo el tema del costo y el acceso comercial es muchísimo más fácil que lo que sucedía anteriormente, que eran búsqueda de contrabando de armas que son costosas, que tienen mayores riesgos porque pues pueden ser capturados en el transporte. Los drones comerciales son de libre acceso y cualquiera los puede comprar, inclusive por internet, no necesitan tener mayor logística para poderlo hacer. Y lo que hacen este tipo de grupos, actores armados no estatales o grupos criminales, es hacer adaptaciones. Vamos a tomar un caso, pues para referirnos a la problemática que estamos viviendo en América Latina. Es el caso, pues obviamente, de mi país, en Colombia. Yo tuve la oportunidad de, digamos, mi trabajo en un principio nace a partir de las minas antipersonal y la búsqueda para que los grupos armados no estatales de Colombia traten de dejar las minas antipersonal. Hoy día nosotros lo que hacemos, además de eso, es desminar en muchas partes del país ya con procesos manuales o con detectores de metales. Pero hace más o menos 20 años, 19 años, yo tuve la oportunidad de hablar en la cárcel con un vocero del ELN sobre el por qué eh, no era, pues, no era rentable ni justificable el uso de minas antipersonal, porque ellos en ese momento, incluso pues a la fecha también, eran el grupo que más minas antipersonal plantaba en el país. Después le seguía las FARC, que hoy día, pues ya a la firma del acuerdo de paz, dejaron de usar las minas antipersonal. Y lo que el señor me decía era que ellos utilizaban las minas antipersonal para equiparar el poder aéreo que tenía el gobierno en los ataques que hacían o en la confrontación que tenían con ellos. Básicamente porque en Colombia se usaba, hoy día se usa menos el bombardeo a campamentos de este tipo de grupos. Digo, se usa menos porque tenemos muchos más grupos con menos gente reunida en un solo sitio, entonces hacer este tipo de bombardeos pues ya no tiene casi ningún sentido. Pero en ese momento estas guerrillas lo que hacían era tener unos campamentos bastante grandes, a veces ocultos en la selva, pero con bastante cantidad de gente. Y lo que hacía el gobierno a través de inteligencia era bombardear estos sitios usando aviones de bombardeo. Y obviamente ellos decían, yo les pongo minas porque después de los bombardeos, entonces el ejército viene y entonces ahí yo acabo con bastantes soldados. O utilizo minas para bloquear una población o para dar control territorial. Esas eran sus argumentos. Sin embargo, lo que ha evolucionado todo este tema, y esto va evolucionado con la tecnología y con el acceso fácil y los recursos que estos grupos tienen, porque estos grupos normalmente tienen muchos recursos provenientes del narcotráfico, de la minería ilegal,
Entonces es acceder a este tipo de tecnologías. Entonces, por ejemplo, grupos disidentes de las FARC, el ELN, han utilizado drones para lanzar explosivos. Claro, ellos se dieron cuenta que eh, podrían, ya el uso de las minas ya no es una cuestión tan rentable y tan fácil porque las minas tienen un problema y es que muchos de sus hombres también caían en las minas porque no son minas plantadas con una sistematicidad, sino que eran minas plantadas de acuerdo a las necesidades. Entonces tenía un montón de problemas usar minas y ahora los drones les facilitan la vida a ellos para poder combatir a las fuerzas militares. Y ahí ellos están y han estado construyendo su propia aviación, porque ya con los drones, sin tener que invertir lo que invierten los gobiernos en aviones gigantes con municiones costosísimas, ellos en un dron sencillamente colocan una granada y con una precisión absoluta llegan sobre un área militar, la desprenden, la granada cae y causa más daño que el que incluso podría causar una mina antipersonal. Eso pues ha venido creciendo en 2024, 2025 y ya en 2026 el registro de ataques con drones a objetivos militares, a estaciones de policía, a infraestructura e inclusive a comunidades civiles. Y ya les explico por qué ha venido en aumento. ¿Por qué comunidades civiles? Porque estos drones de todas formas no dejan de ser drones adaptados. Entonces va el dron volando, sobrevolando, buscando una estación de policía y perfectamente la granada cae porque no está hecho para eso, cae en la mitad de la escuela, cae en la mitad del parque y causa eh, terror en la población civil. Muchas veces también lo hacen con ese objetivo, o sea, no van hacia la base militar, no van hacia la estación de policía o a la infraestructura, sino que van es para causar terror en determinado espacio. Hay algunos tipos de ataque de estos drones kamikaze, como sucede en las guerras de Ucrania y de Oriente Medio, que la mayoría de drones que se utilizan son drones kamikazes, casi como si fueran misiles. Este tipo de drones no es el que se utilizan actualmente en Latinoamérica, pero estas adaptaciones por mecanismos, a veces es inclusive más fácil tener un dron más pequeño al que le pegan el explosivo y que lo mandan directamente a que se estrelle como tal en una estación de policía o en una base militar, que tener un dron más grande que es más costoso, al que le adaptan un explosivo que puede soltar y que cae y que pueden recuperar después el dron. Este, hay un tema muy importante y es que los grupos armados no estatales y los grupos criminales sí, cuando vieron la oportunidad, empezaron todo un proceso de entrenamiento especializado de sus operadores de este tipo de drones, cogiendo desprevenidos a las mismas fuerzas militares de nuestra región, porque muchas de las fuerzas militares, y como lo decía, incluso nuestra diplomacia va muy atrás de lo que la tecnología va desarrollándose. Entonces tenemos fuerzas militares que están pensando en adquirir aviones gigantescos para renovar su flota, cuando realmente en el mundo ya el tema de la aviación militar está migrando a los artefactos no tripulados porque son más costosos, más efectivos y con menos riesgo incluso para sus propios pilotos. Y eso fue lo que hicieron este tipo de grupos. Empezaron a entrenar gente en el manejo de drones, a volverse especializado en el manejo de drones, a investigar en el manejo de drones. Y eso ha hecho que este tipo de artefactos sea bastante efectivo en su desarrollo criminal. Y esto lo que ha traído y el problema es lo que se viene ya cuando empiece yo a conectar esto con el tema de las armas autónomas letales, es cómo va a ser llevado el conflicto de forma mucho más fácil a zonas urbanas y rurales. Otros ejemplos regionales los tenemos en México, donde los carteles, igual que en Colombia, han hecho una inversión muy grande en la formación de su personal en este tipo de tecnologías. Ellos los utilizan
no solo para el uso de lanzamiento de explosivos, sino para vigilancia e intimidación territorial. Yo quiero decir que aquí este es un tema que nos va a tener que empezar a preocupar muy fuertemente. Hace 2 semanas el aeropuerto de Bogotá fue cerrado básicamente porque un dron de este tipo sobrevoló todo el aeropuerto. El aeropuerto de Bogotá es uno de los aeropuertos más importantes de Latinoamérica por el flujo de gente que mueve. Imagínense lo que es que no sé cuántas miles de personas quedaron quietas en el aeropuerto por el uso de un dron de este tipo, que además mostró la impotencia de las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad del Estado para poder manejar estas situaciones. En Brasil, el uso creciente de este tipo de drones por grupos urbanos y organizaciones armadas va aumentando y el empleo, sobre todo perdón, para reconocimiento y coordinación en las favelas y zonas fronterizas. Claro, los drones sirven además para poder vigilar eh, todo ese comercio ilegal transnacional que nosotros tenemos en Latinoamérica desde hace muchos años, se está facilitando. Es decir, antes era tener un montón de personas que vigilaran si venía el ejército, si estaban las condiciones y demás. Ahora con un par de drones esto se facilita muchísimo, además es un costo menor para este tipo de grupos. Y en el Caribe, sobre todo pensando en Haití, con las pandillas, pues las pandillas están haciendo uso de este tipo de drones y pues ya los que han hecho un seguimiento a la situación de Haití y las dificultades en seguridad que tiene este país, pues esto agrava bastante ese proceso. Por ejemplo, un ejemplo en México, el decomiso de drones explosivos en los últimos años, por ejemplo, en Michoacán 1470, Chihuahua 309, Jalisco 105, Guanajuato 164, Zacatecas 164. Miren la cantidad de drones con explosivos que han decomisado las fuerzas de seguridad del Estado en solo México. eh, es decir, el acceso tan fácil es una fuerza aérea si ustedes se ponen a sumar el número de drones que solamente que han decomisado, imagínense los que no han decomisado. Luego tenemos pues los impactos y riesgos. Y aquí entonces empato con el tema de las armas autónomas. En seguridad, vuelvo a la anécdota inicial de la charla con el comandante del ELN, donde ellos se sentían inferiores porque pues no tienen el acceso que tienen los grupos armados de Oriente Medio, que Irán les provee misiles y demás. Estos grupos les toca con bastante dificultad conseguir sus armas, lo hacen a través de mercados ilegales con unos costos bastante altos. Ellos el tema de costos hoy día ya no les preocupa porque tienen el recurso, pero ahora la inversión es mucho más fácil. Entonces tienen una mayor capacidad ofensiva con un menor peligro para sus tropas y con una mayor efectividad frente a las fuerzas del Estado. La dificultad de detección y defensa. Entonces pasa como en Colombia. Tenemos este fenómeno que ha venido creciendo y apenas este año las fuerzas militares a través del Ministerio de Defensa de Colombia está comprando sistemas antidrones que seguramente cuando lleguen ya van a ser obsoletos. Nosotros tenemos el caso de las adaptaciones, por ejemplo, y ahí conecto con lo que digo de las armas autónomas letales con Ucrania. Ucrania sencillamente lo que puso fue un equipo universitario y de profesionales a ver de qué manera podían volver más autónomos sus drones, porque para poder evadir los sistemas de defensa rusos. Y lo que desarrollaron es un sistema que llaman Bumblebee, como el Transformers, eh, donde básicamente el dron llega a cierta altura donde todavía no puede ser eh, mm, inutilizado por los sistemas de defensa antidrones, fija un blanco y sencillamente el operador lo que hace es desconecta. Ya el dron actúa completamente solo. Y
Ya no importa cualquier sistema que tenga, el dron va a seguir el blanco y va a caer donde está ese blanco. Eso fue un desarrollo relativamente económico, fue un desarrollo que, que pues no tuvo toda la, digámoslo así, toda la inversión que pone, por ejemplo, el Pentágono en ese tipo de desarrollos con miles de personas y demás. No, es un desarrollo, yo no lo llamaría de garaje, pero se acerca mucho a eso. ¿Y cuál es la implicación de eso? Que ese tipo de desarrollos son fáciles de traer y replicar para este tipo de grupos armados que sí van a la vanguardia. Entonces, Colombia compró, no sé, con una inversión bastante grande, sistemas antidrones que son básicamente inhibidores de señales, para que en poco tiempo estos grupos que van a la avanzada puedan poner autonomía en este tipo incluso de drones adaptados, sin mucho ejercicio incluso de la inteligencia artificial. Es una autonomía muy básica y con elementos sí de inteligencia artificial también muy básicos que pueden ser traídos y adaptados sin ningún inconveniente. El impacto frente al tema humanitario y de derechos humanos, tenemos pues obviamente un riesgo para la población civil. Ahora, así como en un momento nosotros tuvimos que hacer ejercicios de educación en el riesgo para la prevención de accidentes por minas antipersonal, ahorita nos está tocando adaptarnos a hacer prevención por el riesgo de drones armados. Por ejemplo, nosotros ya en nuestras bases de desminado y en nuestros vehículos donde transportamos a la gente desminado, hemos tenido que adaptarnos con señalética para que desde el aire, este tipo de drones no nos vayan a atacar al confundirnos con actores estatales. Entonces, todo ha sido un tema de adaptación donde seguramente muy pronto también nuestras escuelas, que a veces son utilizadas por las fuerzas militares como sitios de paso, pues van a tener que tener mallas como están en Ucrania utilizando para que por lo menos los explosivos reboten y no caigan directamente en las escuelas. Y el tema que se conecta con lo que decía Vanina, el problema de la atribución y responsabilidad. Es decir, todos esos accidentes, entre comillas, que suceden cuando la granada se suelta, porque no son drones con la tecnología que tienen los drones armados militares, sino que son adaptados, se suelta y cae en la mitad de un pueblo, pues la responsabilidad es muy difícil de achacarle al operario porque él va a decir, no, eso fue que estuvo mal hecho y entonces el otro, más o menos lo que nosotros advertíamos en su momento con las armas autónomas letales, al final la responsabilidad la tiene la máquina. Entonces, pues nadie tiene la culpa y sencillamente lo que vamos a tener es eh, todas las personas inocentes frente a este tipo de uso de estos aparatos. Y el riesgo tecnológico, que es el acceso masivo a tecnología dual, civil y militar. Porque, claro, los ejércitos están desarrollando drones armados con unas funciones, inclusive en el caso de los países de Latinoamérica, aquí hay drones tipo los que se utilizan en Ucrania que no van a ser utilizados en un conflicto con otro país, porque aquí no tenemos conflictos de ese tipo. Y llegar a una confrontación con los grupos ilegales a través de este tipo de artefactos, pues va a ser mucho más fácil, porque, porque vamos a tener ahora sí dos fuerzas aéreas que antes no teníamos, medidas en el mismo campo de batalla, donde seguramente los que vamos a resultar en medio de todo, como siempre sucede en los conflictos, somos la población civil. Y la adaptación rápida de drones comerciales, así como ustedes vieron en las fotos anteriores, pues estamos hablando de drones muy básicos que son para fotografía o para carga, pero también tenemos que tener en cuenta, y como decía Vanina, que la inteligencia artificial aplicada a este tipo de artefactos, pues no necesariamente es militar, pero sí esa inteligencia artificial facilita muchas cosas. Tenemos drones que facilitan el tema de las cosechas o el control del ganado en zonas ganaderas, que cada vez le estamos, comercialmente hay una inversión muy grande para
tener más elementos de inteligencia artificial, sobre todo en las funciones básicas de estos artefactos, que es en el vuelo autónomo, en sortear temas como clima, que adaptarlos a temas de armas, pues es muchísimo más fácil y con mayor complejidad, como decía anteriormente, incluso para poderlos desactivar, porque las grandes empresas de fabricación de drones comerciales, pues también están buscando evitar riesgos como y darle más autonomía al dron, porque normalmente cuando yo utilizo un dron para manejo de ganadería o para cultivos, pues necesito que la dependencia de un operario sea lo mínimo posible, porque son zonas bastante alejadas, con dificultad de acceso al internet o incluso para poder manejarlos a través de las señales de radiofrecuencia con la que pues normalmente se manejan estos drones. Entonces, a medida en que estos drones tengan más autonomía, la facilidad de que sean adquiridos por grupos militares para armarlos y utilizarlos en campos de batalla o en acciones de terror o demás, pues va a ser muchísimo más fácil. ¿Eso qué quiere decir? Que desafortunadamente nos dejamos coger el tiempo. Llevamos, lo que decía ya, más o menos 14 años hablando de este tema. En esos 14 años, todo esto ha avanzado mucho más y ya cada vez vemos más difícil cómo vamos a poder controlar, prohibir o regular incluso este tipo de artefactos cuando ya ni siquiera estamos hablando de artefactos militares, sino de artefactos comerciales que su regulación es mucho más complicada porque su acceso es mucho más fácil. Aquí vemos este estudio del IEP de cómo ha venido incrementándose. Esto está hasta el 2022, o sea que esto va, seguramente ha crecido el naranjita, que es el uso de drones, pues por actores armados estatales, por estados y por actores armados no estatales en general en el mundo. Entonces ustedes van viendo cómo el naranjita va creciendo mientras que los otros se mantienen, ¿sí? Y seguramente vamos a tener que en los próximos años esta parte naranja va a ser completamente desproporcional a la parte estatal o a la coalición de estados. Perspectivas futuras. Aquí es la parte más compleja y es cuáles son los escenarios probables, que obviamente vaya a haber un mayor uso de la inteligencia artificial en estos drones, que tengamos enjambres de drones, es decir, eh, estos grupos perfectamente ya tendrían la capacidad incluso de atacar instalaciones militares mm, importantes en nuestros países, ¿sí? A través de enjambres de drones armados muy sencillos. Estamos hablando de unas fuerzas aéreas muy sencillas de manejar que podrían poner en jaque incluso eh, las mismas residencias estatales. Estoy hablando de Latinoamérica, donde pues esto todavía a muchos militares no les cabe en la cabeza. Que haya navegación autónoma, como estaba diciendo, hay este desarrollo comercial, pues obviamente va a ser aplicado a el desarrollo de los grupos armados criminales y no estatales y obviamente a ataques coordinados. ¿Cuál ha sido la respuesta estatal? Lo que les decía anteriormente, pues se han Y comprado estoy en la sistemas de reunión. drones. Se ha tratado en Latinoamérica de llegar a una regulación regional, sin embargo, todavía no la tenemos. Han buscado tenerse cooperaciones internacionales, pero como les decía anteriormente, pues nuestros países en Latinoamérica colaboran mucho entre ellos, pero a nivel global, pues el resto del mundo y sobre todo los países desarrollados no quieren colaborar sobre este tipo de artefactos porque son artefactos comerciales que pues les va a significar a ellos una pérdida si hay este tipo de cooperación con los estados. Y esto también va a llevar a que haya
una carrera armamentista de parte también de las fuerzas militares y policiales de nuestra región. Entonces, vamos a tener una escalada en un lado y en el otro que no hemos visto porque una cosa era el que un grupo armado no estatal comprara unos fusiles, ahora es que un grupo armado no estatal esté buscando la mejor tecnología, la que además es mucho más accesible. Entonces siempre había un desbalance entre los grupos criminales y no estatales frente al gobierno, porque el gobierno siempre llevaba la delantera. Ahora eso se está equilibrando y se está pasando al otro lado. Y aquí viene lo que siempre hemos hablado, el debate político y ético, pues, ¿qué necesitamos? ¿Cómo podemos manejar esta situación antes de nosotros ver que nos estén robando en la calle a través de drones? Porque perfectamente puede pasar eso, ¿cierto? Se hace todo muchísimo más fácil. ¿Cómo vamos a tener esa regulación internacional que además permee a nuestros países de Latinoamérica? ¿Cómo vamos a manejar el tema de la proporcionalidad y el derecho internacional humanitario en este tipo de aparatos cuando los mismos grupos armados pues ya eh, son conscientes de que echarle la culpa al mismo aparato es muchísimo más fácil? Entonces en tribunales cuando sean aprendidos pues no van a tener facilidad para la responsabilidad. ¿Y cómo va a ser el control cuando estas armas, como lo vimos en Ucrania, empiecen a tomar ya autonomía? Y autonomía siempre, siempre lo veíamos y creo que todavía muchos países, inclusive los más desarrollados, ven que ellos son los buenos y que están desarrollando drones buenos que van a atacar a los malos. Y esto en el imaginario de Estados Unidos y de estos otros países puede llegar a funcionar. En el imaginario de Latinoamérica es que aquí ya el malo sabe que es malo y que estos aparatos pues van a ser utilizados ya por lo que nosotros llamamos malos, porque pues un criminal se considera criminal incluso es un orgullo para ellos en muchos casos ser criminales. Entonces, tener esta tecnología de aparatos que son diseñados exclusivamente para los malos, pues va a ser muy complejo. Las conclusiones, pues aunque ya las he venido trabajando, América Latina y el Caribe atraviesan una expansión rápida del uso de drones armados. Colombia es actualmente el caso más visible, pero no en el que más drones armados se utilicen. Estábamos viendo que México podría ser ese caso. Sofía, que es la investigadora de CELAC que ha estado haciendo el monitor de drones, pues tiene mucha más información en este tema. Y pues yo invito a los presentes y a las presentes a que lean el monitor de drones y ahí se van a dar cuenta de la situación tan compleja que estamos enfrentando en nuestra región, los riesgos humanitarios, los vacíos regulatorios y sobre todo la parte que a mí más me preocupa es la transformación tecnológica del conflicto, facilitar la guerra, facilitar el crimen como está sucediendo actualmente a través de este tipo de artefactos. Ya el debate no es si los drones llegarán, sino cómo regularlos y responder a esos efectos porque ya llegaron. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Camilo. Bueno, sí, nos queda claro que la región no está aislada de todas estas tendencias que siempre vemos generalmente en las grandes potencias. Y bueno, yo también quería aprovechar justo para invitarlos a- a que vean y a que lean el monitor de drones, que ya está con su segunda edición. Les dejamos en el chat el link para que puedan acceder y leerlo después. Y bueno, tenemos dos o tres preguntas para los dos, para que puedan responder. Para Vanina, dice, si no hay fiabilidad 100% técnica para el uso de la inteligencia artificial en el dominio militar, ¿qué opción es la de menor riesgo para los estados, por fuera de lo que es la prohibición de uso a nivel internacional? Después, otra pregunta tenemos, ¿qué tipo de estrategias de prevención y educación sobre los riesgos están implementando en la región y cómo éstas podrían incorporarse en un futuro tratado sobre sistemas de armas autónomas? Y también para Camilo, un poco relacionado, es, digamos, cuáles son los recursos que tiene el Estado y si hay alguna propuesta regional que ya se esté comentando. ¿Querés que empiece, Rocío?
Sí, De sí, Sofía, cuando quieras. Sofía, digo, perdón, te estaba Dale, leyendo ahí en el no chat. pasa nada. Em, a ver, eh, yo soy, esto es una opinión, ¿no? La respuesta a esto es solo una opinión. A mí, yo creo que la clave de la mayoría de estas problemáticas tienen que ver con la regulación, con poder construir la regulación en los distintos niveles donde se necesite. Entonces, desde el punto de vista de un país, de un Estado, eh, regular el uso de inteligencia artificial en el dominio militar también tiene que ver con regular la inteligencia artificial en términos más amplios. Eh, yo creo que hay, suena a veces raro decirlo así, yo creo que hay cosas que no deberíamos inventar. ¿Sí? Entonces, porque a veces yo me pongo desde el punto de vista de un investigador, ¿no? Y a veces tenemos mm, esta creencia de que en el afán de la innovación de la libertad creativa uno puede crear lo que sea. Total, después el problema es el uso. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. De la misma manera que hemos podido regular eh, áreas específicas de la ciencia, como por ejemplo la biología, eh, la, la, la- la creación de fármacos, que tienen sus problemas y todo, tienen sus propias limitaciones. Yo creo que el desarrollo de la inteligencia artificial en términos más amplios tiene que estar regulado. Y yo creo que los estados, más allá de las regulaciones propias para el uso militar, tienen que pensar en esas cuestiones. Es muy difícil decirlo hoy, esto, en el momento geopolítico que estamos viviendo, ¿no? Que un país, que un estado se plantee eh, regular la inteligencia artificial aún desde el punto de vista de investigación. Pero a mí me parece que es la única posibilidad para poder tener realmente un control y determinación de cómo es el mundo en el que queremos vivir, ¿no? No sé si responde específicamente lo que Rocío estaba preguntando, pero me parece que tiene que ver con eso. Los sistemas digitales nunca van a ser 100% seguros, ni para el dominio militar, ni para el dominio médico. O sea, ahí se puede probar teóricamente de que todo sistema es hackeable. Entonces, nunca vamos a tener una fiabilidad 100%. ¿Eso quiere decir que no vamos a usar inteligencia artificial nunca? No. El tema es dónde y cómo y cuándo y lo que decía Camilo, quién se hace responsable cuando no se llega al 100% de fiabilidad técnica, ¿no? Y esa responsabilidad depende también del impacto específico que tenga el error o el fallo o lo que sea, o incluso el mal uso de la tecnología, ¿no? Ahora Gracias, dejo Camilo Vanina. para el resto. Perfecto. Camilo. Bueno, frente a la pregunta de si existe material de educación en el riesgo sobre este tipo de artefactos en nuestra región, no, no existe. Hay algunos elementos que ha sacado el CICR, básicamente adaptándose de lo que trajeron de Gaza y Oriente Medio, pues que es donde más uso de drones armados se ha dado. Y lo que nosotros estamos tratando de trabajar es poder construir justamente este tipo de materiales adaptados a nuestra región y a nuestras realidades. Lo que les decía al principio, no, nosotros no tenemos estos drones gigantes kamikazes que se ven en Ucrania o que se ven en Oriente Medio, que tienen unas características y que hay que tener unos elementos de prevención sobre esos. Este es otro tipo de drones que también se pueden confundir con drones. eh, de diversión y pues tenemos que trabajar en eso y ese estudio lo estamos comenzando a hacer. Entonces, no existe, pero esperamos tenerlos muy pronto y poderlos compartir en la región, que al final compartimos en general el mismo tipo de problemática y las mismas características del lenguaje. Y la otra pregunta, no sé si me la pudiera repetir, Sofía, porque no, no la recuerdo.
La otra era qué recursos tienen los estados en la región para poder hacer frente a estas amenazas y si hay alguna conversación entre los estados regionales para poder actuar conjuntamente. Pues a ver, en este momento los recursos que están, por los que están optando los países de nuestra región para contrarrestar este tipo de artefactos, pues son los recursos comerciales también de inhibidores de señales y demás. Eh, el recurso más importante que deberían aprovechar y utilizar los países nuestros es el compartir información y el poder volverse exigentes frente a lo, como decía Vanina, en los espacios internacionales donde son vocales para que se exija este tema de la regulación y prohibición y, y orientación para sobre todo los fabricantes de este tipo de armas en el uso de la inteligencia artificial, en el uso de, o la disposición de los programas para poder adaptar este tipo de artefactos más a drones armados. Entonces, hay una discusión muy grande ahorita en el seno de la Organización de Estados Americanos, especialmente bajo la Secretaría de Seguridad Multidimensional, donde ya se está poniendo como mucha atención a este tema para ver si bien las conversaciones a nivel internacional no avanzan, por lo menos que a nivel de América sí puedan avanzar y podamos tener algo, porque es que en este momento el problema es que no tenemos absolutamente nada, nada más que regulaciones sobre el uso del espacio aéreo y los drones, y eso en el mejor de los casos. Perfecto, Camilo, muchas gracias. Bueno, lamentablemente por hoy ya se nos está terminando el tiempo. Siempre nos quedan temas y preguntas abiertas y creo que eso es lo que hace importante y urgente es poder seguir charlando y conversando sobre la temática, sobre todo las implicancias que tiene para la región. Para cerrar, quiero obviamente agradecer a Vanina y a Camilo por sus presentaciones, por la claridad con la cual nos explicaron. Y también agradecer a todas las personas que participaron, que dejaron sus preguntas, que estuvieron presentes en lo que es esta primera sesión del ciclo. Y recordarles nuevamente que el jueves 28 vamos a tener la segunda sesión con Nicole van der Rohe y Peter Azaro, donde vamos a profundizar sobre los dilemas éticos, casos recientes de uso de inteligencia artificial en el ámbito militar y cuáles son los esfuerzos actuales, eh, relacionado un poco con lo que hablaron antes de la regulación de los sistemas de armas. Vamos a compartir nuevamente en el chat el link para que puedan inscribirse y bueno, les agradezco de nuevo que hayan estado presentes en esta sesión. Les deseo a todos que tengan un muy lindo día.